Ya estamos aquí, buenas noches. La base militar de Castelló del Val recibirá a militares ucranianos para recibir formación castrense. 46 soldados van a permanecer en esas dependencias durante el próximo mes. También les contaremos que cada día se diagnostican 3 casos nuevos de ELA en España. Los cuidados que precisa esta enfermedad ascienden a 40.000 euros al año para poder adecuar las casas y también tener cuidados las 24 horas del día, un gasto que las administraciones no cubren. Los comentarios más repetidos es una enfermedad para ricos, no tenemos suficiente dinero, no nos da. Contratar solo una, digamos, de 4 o 5 horas al día, pues bueno. Y 9 acacias del Paseo del Espolón entre el Templete y el Consulado del Mar serán taladas en las próximas semanas ante el alto riesgo que existe para las personas. Después de la caída de una rama el pasado mes de junio, se ha realizado un informe técnico que ha puesto en evidencia el mal estado de algunos ejemplares. Serán cambiadas por hayas. La tala y la plantación se realizarán simultáneamente, el mismo día de la corta o al día siguiente, como muy tarde, con árboles que se plantarán con un porte ya grande de unos 4 o 5 metros de altura y unos 22 centímetros de diámetro. Les presento ya a quienes nos acompañan esta noche en la mesa. Carlos Alonso de Linaje, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Gracias por acompañarnos también. Gracias a ti. Y hoy nuestra invitada es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez Cobos. Sonia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bien hallado. Hacía mucho que no nos veíamos en esta mesa. Sí, es verdad, ya hacía un tiempo, antes era habitual. Por eso. Y bueno, pues estoy encantada de estar aquí y además con algunos compañeros que coincidíamos con cierta habitualidad. Así que recordar viejos tiempos, no tan viejos, que no ha pasado tanto tiempo, esto han pasado muy poco. Pues mira, precisamente por este motivo que estás apuntando, que esta mesa y este plató ha sido tu casa durante un tiempo, antes de formar parte de la política activa, que es un requisito que se pide a los colaboradores que no tengan una función pública, pues no vamos a hacer como siempre con los invitados, que esperamos un rato, analizamos la actualidad y vamos con ellos. Ya te integras en la mesa, si te parece, desde el minuto número 1. Aquí os acompaño, encantada. Por cierto, José Antonio, que vas en las listas del PP en un numerito alto esta vez, ¿eh? A mí nadie me ha dicho absolutamente nada en el presente momento, con lo cual tengo que negarlo categóricamente. Pero si quieres un miembro del equipo A. Participo en el comité de campaña como asesor jurídico, como lo he hecho en tantas y tantas ocasiones anteriores. No, sí, yo me alegraría por ti, pero perdería un contertulio, que es lo que me pasa también con Sonia. Es que al final aquí promocionando a gente y luego me quedo yo a verlas venir. Dios proveerá. ¿Pero te gustaría? Yo siempre he tenido afán político desde el puesto que sea, de participar y de aportar a mi partido y a la sociedad burgalesa. Bueno, pues si es finalmente cierto que cuentan contigo para salir, pues decir quien se encargue de formar la candidatura, que hace muy bien, porque eres un tío muy trabajador, ya que lo ha demostrado desde que está con nosotros en esta mesa de actualidad. Gracias por el piropo. Solamente no se merece, pero bueno, cuento gracias la por el realidad, piropo. lo que yo vivo. Bueno. Porque luego cuando ya se mete uno en la política pura y dura, las cosas cambian un poco, ¿verdad, Sonia? Bueno, las cosas cambian, el trabajo cambia, el trabajo es otro, el compromiso es el mismo. Yo creo que los que tenemos esa vocación de servicio, que sentimos esa responsabilidad muchas veces y que lo ejercemos mientras ejercemos nuestra profesión, luego lo trasladamos y eso es lo que nos impulsa a veces a participar políticamente, el trabajo cambia y la perspectiva es diferente, ¿no? Y bueno, pues la responsabilidad muchas veces es mayor y la dificultad de gestionar dentro de la administración pues es más compleja y a veces, hasta el punto de a veces sorprender lo complejísimo que es el poder sacar adelante los temas, pero bueno, hay que estar ahí y hay que seguir en ello. Las trabas que encuentras y sobre todo también el choque frontal en muchas ocasiones con los técnicos, ¿no? Bueno, yo no sé si es choque o no choque, el sistema administrativo es tan garantista y está tan montado con tantas leyes sucesivas que a veces se interpretan de una manera o de otra y a veces lo que tienen que saber los ciudadanos, o lo que me imagino que la mayoría de ellos saben, es que la voluntad política no siempre
lleva a un fin, al fin que se pretende, ¿no? Y sobre todo con la rapidez que se pretende. Y no toda voluntad política se puede llevar adelante, pero eso es precisamente el sistema garantista, que no cualquier voluntad política, no cualquier ocurrencia se lleve a cabo. O sea, claro, que lo que nos sirve de protección, lo que nos sirve a todos los ciudadanos de garantía, también a veces impide que las cosas vayan con la diligencia, con la rapidez que nos gustaría. José Antonio, ¿qué área te gustaría tocar en caso de que fueras el elegido? Es aventurar demasiado, no me puedo postular porque yo desde el punto de vista profesional he tocado temas que poco tienen que ver con la administración pública, a excepción hecha de dedicarme al derecho administrativo y de litigar habitualmente con las administraciones públicas, con lo cual tampoco puedo decir una área en particular desde donde yo pueda ser útil directamente. Bueno, los abogados vais para todo, en el fondo. No te creas, esa es la concepción que se tiene, pero no es real. Esa es la concepción que se tiene, pero no es real. Mira, Carlos, aquí tenemos a dos profesionales liberales, cada uno con su trabajo, que siguen apostando por la política, que cada vez es más difícil. Yo creo que completar una lista, ¿eh? Cada vez es más difícil, sí, porque yo creo que la política se ha convertido bastante en espectáculo y se ha alejado cada vez más del ciudadano. Entonces es mucho más complicado pedir compromiso de personas que son trabajadoras y que están habituadas a sacar adelante trabajos en otros ámbitos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, José Antonio? Sobre que cada vez es más... No, lo del espectáculo. Espectáculo. Pues hombre, hay veces que los políticos, dentro de los que yo me puedo incluir, que sí que es cierto que a veces, pues hombre, llevados por esa pasión, pues podamos ofrecer algunos comportamientos pues que no sean muy edificantes y que sean hechos de cara a la galería. Pero bueno, entiendo que en la gran parte de las personas que participan en política lo hacen con la intención de servir al ciudadano y servir a los intereses generales. Sonia. Yo sí que estoy de acuerdo con la afirmación de Carlos y además yo sé que eso es así. Cada vez es más difícil hacer listas porque exige un gran compromiso personal y porque la exposición pública y personal de los candidatos, sobre todo a nivel municipal, quizá en otras áreas a nivel autonómico, a nivel nacional no es tanta, pero a nivel municipal la exposición es constante. Y ese contacto que tienes con el ciudadano, que precisamente te hace que estés muy al tanto de los temas, también te alcanza más fácilmente a tu vida personal. Y luego alejarte de una profesión durante un tiempo. En mi caso, por ejemplo, no soy profesional liberal, yo en mi caso era trabajar por cuenta ajena en una asociación, en una ONG. Yo he podido coger una excedencia y dentro de 4 años, no, dentro de nada, tendré que dejar esa excedencia y volver a mi puesto de trabajo. Pero precisamente las personas que tienen profesiones liberales, que se las construyen ellos mismos y que el dejar el despacho o el dejar esa profesión durante un tiempo en segundo plano, porque la política absorbe totalmente, eso es inevitable, pues perjudica también la carrera profesional. Entonces, bueno, pues hasta cierto punto compensa, pues tienes que tener un gran nivel de compromiso y también unas circunstancias personales y profesionales que te permitan acceder a ello. No es para todo el mundo. Sí, cierto. Profesionales liberales, Carlos y José Antonio, y tú tienes un trabajo. Bueno, yo soy profesional, soy abogada. Pero que me has dicho que la excedencia no te va a durar otros 4 años más. Bueno, de momento me tendré que incorporar, aunque sea preventivamente, cuando termine este mandato, y si ganamos y gobernamos, bueno, pues ya veremos lo que pasa. Hay muchas cosas que habrá que esperar a ver qué pasa en las elecciones. Yo de momento sigo en funciones, los concejales seguimos en funciones hasta después de las elecciones, hasta 15 días después, y luego me incorporo a mi trabajo a la espera de ver cómo se concreta en el primer pleno, el pleno de investidura, quién va a gobernar y qué responsabilidades vamos a tener cada uno, y si yo puedo asumir, si a mí se me encomienda una responsabilidad que haga que necesite esa excedencia, ¿no? Lo lógico en tu caso, se ha pensado en ti el alcalde de La Rosa, es que te ocupes de la misma área, ¿no? Sí, lo lógico sería eso. O sea, si todo va bien,
Efectivamente, ganaremos las elecciones, ganaremos con margen suficiente a la derecha, es decir, tendremos 14 concejales, o por lo menos al menos gobernaremos, conseguir una... Y en ese caso, pues yo creo que el alcalde está satisfecho. En mi caso, digamos, la historia profesional provoca que esté muy determinada a esta área en concreto, que son los servicios sociales, y bueno, pues ya tenía experiencia previa, y ahora pues los 4 años de gobierno, con las dificultades además que se nos han presentado en el campo de los servicios sociales, como la pandemia, como la emergencia de Ucrania, etcétera, pues yo creo que se ha afrontado de una forma satisfactoria, y espero que sí que se me siga encomendando esa responsabilidad. De todas formas, veo mucho optimismo entre algunos de los candidatos, porque aquí hace unos días la candidata por Ciudadanos, Rosario Pérez Pardo, declaraba conseguir más concejales que en las últimas elecciones. Consiguió 5 Ciudadanos, ahora que conseguir por lo menos 6. De la Rosa decía en la presentación de la nueva candidatura que aspiraba a tener 3 concejales más, o sea, hasta los 14. Bien, está bien tirar por lo alto, pero que vamos, que tiene unas expectativas todos demasiado altas, para lo que está siendo la realidad de lo que va a ser el final de estas elecciones, el resultado que va a estar muy reñido. Yo creo que es como ir a hacer rogativas si no lleva el paraguas. Uno, si se presenta, es para ganar, al margen de la realidad, ¿no? Uno no puede ser realista si se presenta a unas elecciones. Tiene que ir con la ilusión debajo del brazo. O sea, que se ponen todos el disfraz de tezanos. Sí, sí, pero para mí eso entra dentro de la lógica. Hay que salir a ganar, es evidente. No vas a salir ya derrotado desde el primer momento. Nosotros también tendremos a sacar los máximos concejales posibles para poder llegar al gobierno y gobernar en solitario. Tu candidata no ha dicho el número de concejales, ha dicho que gobierna la lista más votada. Efectivamente, pero es que eso es lo que debiera ser en la política, que gobierne la lista más votada. El compromiso ya lo ha lanzado, ninguno se lo ha aceptado, no sé el por qué. Preverán que no van a ser la lista más votada. Tu propio partido en las anteriores elecciones no iba por ese camino, porque... Bueno, arrepentidos les quiere Dios. Arrepentidos estaréis, escarmentados, pero claro, la realidad era que en este mandato Daniel de la Rosa ha tenido 11 concejales, el PP 7, Ciudadanos 5, y iba a gobernar Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular. Ya, pero y de Vox. Puede decir que el bueno, Vox no contasteis con Vox, ese fue el problema. No contó el que hoy es teniente de alcalde o vicealcalde. Para ser más rigurosos. Tiene que tener que el líder nacional del Partido Popular ha cambiado respecto a hace 4 años. Defiéndete por ahí, José Antonio. Efectivamente. Pero vamos a ver, la política es algo vivo, algo que evoluciona. Y evidentemente pues entendemos que la conducta adecuada en este preciso momento es que gobierne la lista más votada. Así se ha dicho a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Es más, a nivel regional, incluso el Partido Socialista en estas últimas elecciones quería incluso gobernar no siendo la lista más votada. Pero lo fue hace 4 años y no gobernó. Es que cuando nos conviene, depende cuando lo que nos conviene. Pero vamos, que yo creo que la opción de los pactos de gobernabilidad es perfectamente legítima, está contemplada en la ley, y bueno, pues tampoco me parece descabellado el gobierno por bloques, ¿no? Yo no creo que tenga que ser una norma infranqueable que gobierne la lista más votada, sobre todo porque se puede dar la circunstancia de que sea por un concejal. Puede haber diferencias amplias, pero puede haber diferencias de muy pocos concejales, ¿no? Y llegar a un bloque de investidura sólido y poder gobernar. Pero para que no quede dudas y no se nos acuse de ventajistas o no ventajistas, hemos lanzado ese compromiso ya desde el primer momento, antes de saber ni siquiera cuál puede ser el resultado. Ya te lo voy a recordar. Sí, por supuesto. Hablando de la política de pactos a la que hacía alusión Sonia, me parece estupendo, pero quizás lo que sí que sería deseable es que cada uno se mojara antes de la cita electoral y que dijera claramente con quién iba a pactar y con quién no. ¿No crees tú que sería lo deseable? Pero si es que no sabemos tampoco cuál va a ser el resultado. O sea, ¿cómo vas a decir que vas a pactar? Por ejemplo, nosotros, hace 4 años, podíamos haber dicho, bueno, pues vamos a pactar con Podemos. ¿Pero de qué sirve si somos 13 en total y no llegamos a gobernar, ¿no? Yo creo que es legítimo, es perfectamente legítimo
esperar a unas elecciones, esperar a que los ciudadanos manifiesten su voluntad y a partir de ahí, dentro del panorama político que se abra, que puede ser con unas diferencias muy grandes entre el primer partido y el segundo, o no, o están muy igualados, pues 3 partidos pongamos encima de la mesa, pues formar los bloques necesarios, ¿no? Sí, yo lo digo porque igual luego nos evitaríamos sorpresas. Pero no necesariamente tienes que, siendo la lista más votada y absteniéndose los demás, porque el PP se abstendría en este caso, vamos a decir que el PSOE es la más votada, ¿no? Sí. Se abstendría sin el PP. Mayoría absoluta, sin mayoría absoluta. Se abstendría el PP porque nos dejaría gobernar como lista más votada. Podemos, supongo que no votaría en contra, a lo mejor Vox sí, pero aún así, siendo la lista más votada, gobernaríamos en solitario, que pero también es perfectamente legítimo. 4 años en solitario, Sonia, 4 años en solitario es duro, ¿eh? Porque hay muchísimas piedras en el camino, lo sabes perfectamente. Sí, gobernar en minoría es muy duro. Esperaríamos la reciprocidad del Partido Socialista también, en su caso. Carlos, sobre los pactos, ¿sería deseable que los partidos dijeran públicamente antes del día de las urnas con quién van a pactar o con quién no? Yo es que creo en el bipartidismo. Creo que los países que tienen 2 partidos hegemónicos, desde el punto de vista económico y social, les va mucho mejor. Y bueno, pues los pactos, digamos que es un mal necesario que nos ha traído la nueva política, que no sé si es muy nueva o si es muy política, pero es para mí un mal que hace que tengamos que repartir muchas cosas sin más sentido que contentar a alguien que no hay que contentar. Bueno, de hecho, el pasado jueves en esta mesa, en el sitio que ahora ocupa Sonia Rodríguez Cobos, estuvo Esteban Pons, que es el vicesecretario general del Partido Popular, y hablando de este asunto, él hacía referencia a la situación del Parlamento Europeo y esa alianza que hay entre PP y PSOE. Sí, realmente el margen de maniobra, incluso en los ámbitos más ideológicos, es muy pequeño. Entonces, yo creo que haríamos bien buscando aquellos elementos que cohesionan a la sociedad y que cohesionan a las personas, en vez de andar cazando moscas, que es lo que estamos haciendo, porque al final los partidos que están condicionando la labor de gobierno muchas veces tienen unos intereses bastante espurios para la mayor parte de los ciudadanos españoles. Pero luego a Esteban González Pons le pregunté, ¿pero esa alianza en España sería viable siendo Pedro Sánchez el presidente del Partido Socialista? Ahí ya le surgieron dudas. Es que si no se puede personalizar las soluciones, porque entonces no tiene solución. O sea, yo creo que es fundamental romper la personalización de las instituciones, porque si no, lo que hacemos es abrir paréntesis de 4 o de 8 años en un mundo que no tiene paréntesis, que es un continuo. Entonces, yo creo que hay que pensar más allá y perder 8 años es tremendo. Sonia, la influencia Pedro Sánchez en las siguientes elecciones, ¿cómo crees que os va a afectar? Porque ahora mismo tiene muchísimos frentes abiertos. Bueno, yo creo que las elecciones municipales se caracterizan precisamente por que el candidato alcalde tiene un peso específico propio. No todo el mundo, por otro lado, hay gente que es sanchista, hay personas que pueden votar a Pedro Sánchez por sí mismo o personas del Partido Socialista. Sin embargo, además, por otro lado, creo que Dani tiene un perfil más centrado y más quizá más cercano a la ciudadanía y luego la gestión municipal o el municipio, el día a día, es verdad que el 80%, el 90% de las actividades y de las actuaciones tienen que ver con eso, con gestión de problemas, con solución de problemas y no es tanto ideológico. No es lo mismo estar en el Partido Popular que el Partido Socialista, no es lo mismo, claro que no, que cada uno tenemos nuestra ideología, pero en el día a día del municipio, pues esa cercanía al ciudadano, esa capacidad de ver los problemas más allá de las cuestiones puramente ideológicas, el posicionarse en alguna ocasión
como recuerdo en un pleno hace como 2 meses o así, a favor de la modificación de la ley de sí es sí, cuando el Partido Socialista todavía no se había pronunciado. Ese tipo de pronunciamientos que hacemos en el municipio más cercanos al día a día y más cercanos al ciudadano, pues también tienen su peso. O sea que mejor que no haga muchos mítines aquí, ¿no? ¿Quieres decir? Es nuestro presidente y es nuestro, bueno, yo creo que siempre puede atraer a personas, no te digo que no, y es el presidente del partido, es el secretario general del Partido Popular, del Partido Socialista. Me estás liando, que venga lo que quiera y cuando viene arrasa, ¿eh? Sí, desde luego, no tengo ninguna duda. Arrasa tanto por aplauso como por abucheos, quieres decir, ¿no? No, pues ahí la gente, cuando van a los mítines, la verdad es que la gente se emociona porque transmite de cerca mucho. Y luego yo te diré... Perdona, no hablo de mítines, porque evidentemente, ¿quién va a ver a Pedro Sánchez hacer un mitin? Pues alguien que le vota. Me refiero a visitas donde hay gente de todo tipo, de diferentes ideologías, que ahí ya la percepción cambia un poco. Bueno, puede cambiar. De todas maneras diré... Pedro Sánchez puede tener sus detractores, pero para nosotros como socialistas es un orgullo también el Partido Socialista en estos últimos años. Cómo hemos afrontado la pandemia, cómo las medidas que se han tomado para tratar de no dejar a nadie atrás, las medidas que se han tomado en la crisis, los ERTE, la subida del salario mínimo interprofesional, todas esas cuestiones para nosotros como socialistas son un orgullo. Entonces, esa manifestación de orgullo hacia el gobierno socialista, que además está plagado de personas muy válidas, especialmente ministras socialistas valiosísimas, hay que resaltarlo y hay que marcarlo. Bien, Carlos, enseguida hablamos de la inflación. Dame un minuto para que José Antonio cierre este asunto. Muy bien. Bueno, la veo a Sonia muy optimista de cara a la figura de Pedro Sánchez, cuando abiertamente, como ha dicho, no sé si por qué será, pero es ampliamente abucheado, salvo que se reúna con personas propias del Partido Socialista a jugar a la petanca, a reunirse con estudiantes que supuestamente todos son miembros del Partido Socialista Obrero Español. No se reúne con personas de la calle y allá donde va hay abucheos, hay silbidos, salvo que en determinados mítines como en Valladolid aíslen el Palacio de Cristal, aquel que existe en Valladolid, para evitar que la gente se acerque. Bueno, pero ha sido el líder más votado en nuestro país, que parece que estamos hablando del presidente del gobierno, ¿eh? Sí, es si verdad me hablas de Felipe González, te lo puedo entender, pero desde luego Pedro Sánchez no ha sido el presidente más votado ni de lejos. No, el más votado ahora, digo, es presidente porque ha sido la persona, el líder partido. Eso es indiscutible. La lista más votada, entonces. Abuchean como que le llegamos quiere. a un entendimiento, es la lista más votada. Bueno, pero eso y gobierna la lista más votada, como esperemos que suceda en Burgos la próxima legislatura, y que sea el Partido Popular. Que sepan todos ustedes, acabamos de improvisar una tertulia que no estaba prevista. Para nada. Para nada. Se lo puedo garantizar. Pero ha salido muy natural, me ha gustado mucho. Venga, vamos con más información porque en el mundo existen más de 6.000 tipos de enfermedades poco frecuentes y el tiempo medio para su diagnóstico es de 5 años. La mayoría de los afectados tienen tratamiento específico. Hoy se han celebrado unas jornadas en el Centro de Referencia Estatal que hay en Burgos, donde han puesto el foco en la investigación y también en la infancia. Leticia Gutiérrez. Incentivar la investigación y los tratamientos en las 6.000 enfermedades raras que se conocen ha sido uno de los puntos que se han tratado en las ponencias de estas 11ª jornadas que coinciden con el Día Mundial de las Enfermedades Raras y que se han celebrado en el Centro de Referencia Estatal de Burgos. Pero también se ha tratado el modelo de atención para estas personas con enfermedades raras para que avancen en su autonomía, y también hoy se ha dado a conocer una guía práctica con recursos de inclusión en los centros escolares. Somos nosotros los que a lo mejor vamos muy deprisa, no es que el niño vaya lento, no es que la enfermedad ponga condiciones, sino que no hemos adaptado los espacios y eso es lo que queremos. Nuestra actitud, nuestros espacios, nuestras herramientas, nuestra metodología sea lo más inclusiva posible. Es la única manera. Cambiamos radicalmente de tema. La base militar de Castillo del Val será uno de los sitios que formará a soldados del ejército ucraniano. Está previsto que un total de 46 efectivos permanezcan en esas instalaciones durante el próximo mes. Luis Ángel Rozas.
El próximo viernes está prevista la llegada a Madrid de ese avión procedente de Ucrania en el que se desplazan los soldados que van a recibir formación militar en nuestro país. Esa misma tarde, 46 de ellos se desplazarán hasta la base militar Cid Campeador de Castrillo del Val, en Burgos, donde van a recibir formación en tareas de desminado y en labores de artillería durante al menos 4 semanas. Precisamente coincidiendo con su estancia, a mediados del mes de marzo se desplazará hasta esta base militar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo primero que voy a hacer va a ser irme al cuartel que hay aquí en Burgos a enseñar a los militares ucranianos, porque domino la lengua y no tienen traductores. También quieren que vaya a Toledo a instruir también a los que están allí y a los que están en Zaragoza. Primero es aquí, un mes. Hablamos ahora de nuestros bolsillos, porque la semana pasada el ministro de Agricultura decía que las medidas para paliar la subida de precios eran suficientes. Pero de momento lo que los españoles vemos es que los precios siguen creciendo. Según el IPC adelantado de hoy, tanto la inflación general como la subyacente suman 2 décimas, hasta el 6,1 la primera y el 7,7 la segunda. Es la cuarta subida seguida de este indicador que, de confirmarse, se trataría del dato más alto desde diciembre de 1986. Atentos con esta subida de la inflación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Carlos Alonso de Linaje, en la próxima revisión de los tipos de interés. Que suban. O sea, realmente ya lo dijo Christine Lagarde, que esperaba subir otro medio punto en la próxima revisión, lo cual, bueno, pues hará un poco más difícil el día a día de todas las personas, no solo de aquellas que tienen una hipoteca, sino de todos nosotros, porque al final los tipos de interés, la financiación, repercute en las empresas, repercute en el Estado a través de la deuda pública, repercute en todo de forma transversal en toda la economía. Entonces es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora no están dando el resultado deseado. ¿O es pronto para valorarlo? No están dando el resultado esperado, porque hay que pensar que la subida de tipos de interés lo que pretende es reducir la demanda. O sea, que nosotros demandemos menos energía porque no la podemos pagar, esta es la filosofía, y a menor demanda la oferta se adaptará y bajará los precios en la energía, en el combustible o incluso en los productos. Claro, lo que no tiene sentido es que los productos suban de precio y tengamos que subsidiar a las personas para que puedan comer porque han subido los tipos de interés. Yo creo que en estos momentos hay medidas, como he dicho en otras ocasiones, medidas que tenían sentido el siglo pasado, que yo creo que no tienen mucho sentido este siglo, porque gran parte de la subida de precios se debe a una situación geopolítica que nada tiene que ver con la economía propiamente dicha, sino tiene que ver con las decisiones de unos mandatarios internacionales por unos intereses muy concretos. O sea, la idea es que renunciemos a calentar nuestros hogares, que renunciemos a comer y a utilizar el coche para ir a trabajar, ¿no? La subida de tipos de interés tiene como fundamento que caiga la demanda de los productos, sí. Y por lo tanto, ¿en estos momentos va a caer la demanda? No, o no va a caer más. Los precios, la determinación de precios depende de la demanda puntual, pues tampoco, porque depende de unas decisiones geopolíticas en estos momentos, o que Ucrania pueda tener cereal, cosa que tampoco lo va a tener. Por lo tanto, la subida de tipos de interés a corto plazo no va a moderar la subida de precios. Además, lo que tú dices es algo totalmente justo, porque para que de esta forma las medidas den resultados, siempre tiene que haber alguien que se fastidie. Bueno, la sociedad en su conjunto, claro, no alguien, claro, sino la sociedad en su conjunto. Sí. José Antonio. Eso es algo de microeconomía, eso no es algo, eso es algo que estudiábamos directamente. No todo el mundo está de acuerdo con esa teoría, ¿eh? Cuando estudiamos directamente, si hay mucha gente que quiere reclamar una serie de productos, pues el propietario de esos productos se va a aprovechar. Como hay muchos que lo quieran comprar, pues va a poner los precios que él realmente quiera, ¿no? Es poco más o menos esa definición, con independencia de la influencia que pueda tener otra serie de factores políticos, como el que ha dicho Carlos, y el posicionamiento de cada uno de los países en función de esos factores políticos que puedan influir también al hecho de que te suministren gas o no te suministren gas o te lo suministren a mayor precio.
por ejemplo. Sí, pero la subida de tipos en la situación actual no va a moderar los precios de la energía, que es uno de los factores fundamentales. Sí, estoy convencido de que no, porque realmente son decisiones que se toman no desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista geopolítico y estratégico. Sí, porque hay una restricción en estos momentos. Uno de los operadores no está aportando energía al resto de Europa. Y a los titulares de esa energía ya no se les engaña, como se les podía engañar anteriormente. Oye, Carlos, ¿y cómo valoras tú, por ejemplo, declaraciones como la de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que desde luego es lo mejor que tiene este gobierno en cuanto a cabeza amueblada, desde mi punto de vista, que precisamente para salir del paso y quitarle importancia, diga que es que ella, cuando va a comprar al supermercado, que irá lo que yo le cuente, muy poquitas veces, porque ni siendo ministro a veces puedes ir, imagínate con esas responsabilidades, ¿no? Que ella sí que había notado una bajada de precios. ¿Cómo valoras que un ministro como el de Agricultura diga que hemos tocado techo, cuando estamos viendo día sí día también que de techo no hemos tocado ninguno? La gente ya se puede llegar a hartar de ese tipo de mensajes, porque eso no es como otras ocasiones, que son globosonda, que no se pueden confirmar. Esto sí es el día a día de todos los españoles. Pero es la justificación a su labor de gobierno. O sea, posiblemente si tú estuvieses en su puesto harías lo mismo. Mentir, es ¿no? decir que, bueno, es ver la realidad de forma... Buena definición de sinónimo de mentira. Sí, bueno, yo creo que responde a la responsabilidad que tiene y cada cual está obligado a defender aquello que hace, y no sé si eso disculpa a alguien, y lo haría todos de cualquier color político, ¿no? Sonia quiere decir algo. ¿Tú vas a comprar al supermercado de Nadia Calviño? No, al de Nadia Calviño no, yo voy al de mi barrio, al de detrás de mi casa, y a hacer la compra. Bueno, yo creo que Carlos lo que quiere expresar, y yo creo que por lo poco que hemos estudiado en Derecho de Economía le entiendo, es que una cosa son los tipos de interés y otra cosa, por supuesto, el IPC. Y respecto a la inflación, respecto a los precios, esto que dices tú, que los ministros, varios ministros se han pronunciado en el sentido de que creían que estaban contenidos. De hecho, en los últimos meses del año parece que se produjo una cierta contención gracias a las medidas que se pusieron, y de hecho en los últimos meses del año, y que supongo que Carlos estará más al tanto que yo, la inflación subió menos en España que en otros países europeos. Pero por otro lado, lo que dice de los tipos de interés me parece muy interesante y también muy razonable, ¿no? Hasta qué punto, si no se consigue el efecto perseguido, que es que baje la demanda con el aumento de los tipos de interés, ¿por qué seguir presionando, subiendo esos tipos de interés y presionando a las familias? No solo con la inflación, sino que la inflación está sumando la subida de los tipos de interés, ¿no? Y estás provocando más apuros en las economías familiares, no solo efectivamente por las hipotecas, sino por lo que lleva asociado esa subida de interés en cadena, ¿no? a todos los servicios y a todos los... ¿Algo que decir? Sí. No. Nada que decir. Yo de todos modos creo que la inflación hay que verla en la zona euro en el devenir de todo un año, porque sí que es cierto que el final de año en España se moderó la inflación, pero durante los primeros meses nosotros la tuvimos disparada y el resto de Europa no la tuvo tan disparada, o sea que hay que ver, pero en cualquier caso no es un exceso de demanda, o sea, la subida de precios no es por un calentamiento de la economía, que en ese caso sí que la receta de subida de tipos de interés tiene sentido, sino viene determinada por otros factores que no se controlan a través de la subida de interés, entre otros motivos porque el precio no depende del nivel de demanda. Bien, pues vamos a cambiar de asunto porque lo relativo a la reforma del sí es sí sigue estancado entre PSOE y Unidas Podemos. No hay acuerdo para la modificación de una ley que, ojo, ya ha rebajado las penas a casi 700 agresores sexuales y violadores. Se está perdiendo el tiempo de forma soberana, porque cada día que no hay un acuerdo para esa contrarreforma, sigue saliendo este tipo de gente a la calle antes de tiempo. José Antonio. Vamos a ver, yo no soy objetivo. Bueno, he tratado de ser lo más objetivo posible respecto de las críticas que puedo hacer a esta ley. En esta mesa yo ya he dicho que evidentemente lo que iba a suceder no es que lo debieran prever los técnicos del Ministerio, es que lo sabe un estudiante de primero de Derecho.
que la ley penal más favorable, con independencia de eso, va a provocar beneficios a las personas que estén en prisión o incluso a los que cometan los delitos mientras dure la vigencia de esta ley, que es algo que no se manifiesta. Esta ley más favorable va a beneficiar más a los violadores, a los abusadores sexuales, que la anterior ley por la simple duración de la pena. Pero hubiese sido muy sencillo establecer un régimen transitorio y se hubiese acabado el problema si esa era la voluntad. Pero es que además esto es lo que sucede cuando se legisla no con la cabeza sino con las vísceras, cuando se antepone un criterio en cierta medida sectario frente a lo que es la realidad social. Entendemos que, y yo soy de los que entiende, que el acudir a que el consentimiento no estaba regulado es mentir, y mentir soberanamente, porque eso estaba en la base de lo que es la regulación de los delitos que garantizan la libertad y la indemnidad sexual. Con lo cual, lejos de beneficiar, yo creo que esta ley ha perjudicado y ha sufrido. Además, es lo que más me molesta a mí en este caso, que es la revictimización de las víctimas. Bastante han sufrido las víctimas, y cualquiera que haya llevado algún asunto de ese tenor y particular, y yo he llevado no muchos, pero unos pocos, te puedes dar cuenta del sufrimiento y padecimiento que tienen las víctimas. Sí, desde luego, José Antonio, que la idea inicial tenía que ser excelente. Yo no discuto que la idea no sea buena. Un mínimo margen de error, reacciona. Y no dejes pasar los meses con estas consecuencias. Carlos. Pues yo creo que este es un buen ejemplo del el destrozo que puede hacer la labor política para atraer votos, ni más ni menos. O sea, yo creo que en estos momentos se está midiendo de forma milimétrica hasta dónde hay que tensar la cuerda para acercar el ascua a mi sardina, y un partido durante mucho tiempo creyó que estaba desgastando al PSOE con este tema, y en estos momentos se ha dado cuenta de que se ha acabado y está perdiendo votos, y está el PSOE, bueno, pues digamos que ha puesto encima de la mesa una solución y ya no le interesa hablar con nadie. Pero yo creo que aquí ha habido una medida de interés político que en el fondo, bueno, pues a la sociedad no le ha hecho un gran favor, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a la sociedad en su conjunto. Yo creo que hay que pensar que, como bien decía, hay que pensar en los ciudadanos y que las cosas se hacen para los ciudadanos, y medir políticamente el rédito en estas cosas yo creo que no trae cuenta a nadie. Desde luego. Bien, pues vamos con un último asunto antes de charlar más en profundidad sobre servicios sociales con nuestra invitada, con la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Burgos. No quiero que pienses que hemos condicionado los temas por tu presencia, pero qué casualidad que hoy el PSOE está siendo protagonista de muchas polémicas. Hablamos del caso Mediador, que ha vuelto esta mañana al Congreso. Por el momento, la trama deja 13 detenidos con cargos de cohecho, falsedad, blanqueo y tráfico de influencias, aunque solamente uno se encuentra en prisión. Una trama corrupta de mordidas con empresarios, drogas, alcohol y prostitutas. El Partido Popular exige directamente la comparecencia de 3 ministros. A un gobierno autonómico que afecta probablemente a uno o más ministerios y que afecta a una buena parte del grupo parlamentario socialista en el Congreso, y parece ser también al grupo parlamentario socialista en el Senado. De lo que conocemos hasta ahora, puedo decirle que no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción. Esperamos tener más fuerza en los sucesivos comicios electorales para garantizar la limpieza y la transparencia de las instituciones. Es tremendo esto que está ocurriendo, Sonia. Un diputado que está votando por la abolición de la prostitución y seguramente estaría pensando en la fiesta que se iba a pegar esa misma noche. Estos casos abochornan profundamente a las personas que nos dedicamos a la política, y yo creo que al mundo en general, a todo ciudadano en general, ¿no? Pero como representante público, pues en mayor medida, ¿no? Parece increíble, pero bueno, yo en este caso es un socialista, en otros casos de otro partido, lo cual no justifica, no creo que nadie esté libre de encontrarse con una pieza de este calibre en su
en su seno, y lo que es lamentable es que no haya habido los filtros suficientes para que haya llegado a donde ha llegado. Es lo que puedo decir, o sea, encontrarse ante un caso de estos, como digo, avergüenza, y lo que hay que actuar es cuanto antes y de la forma más contundente posible, y que actúe la justicia en su caso. Se dan en todo, lamentablemente no es algo que suceda todos los días, pero en muchos ámbitos se dan estas figuras, estas, no sé, ovejas negras, no sé cómo calificarlo, porque... Los sinvergüenzas directamente. Es sinvergüenza, y un guarro, además, vamos a decirlo. Sí. Es que es terrible. Sí, parece mentira, ¿verdad? Que todavía es terrible. exista este tipo de gente a estas alturas. Es terrible. Carlos. Pues hombre, yo... Doble moral, triple moral, vamos. Bueno, no me acabo de creer... No tienen moral, ¿no? Desde luego, inexistente moral, sí. Yo no me acabo de creer que esto se quedara en un círculo cerrado y lo supieran 3 personas. Es decir, cuando estas cosas se hacen durante años... Se acaba sabiendo y alguien acaba contándolo. Se acaba sabiendo y bueno, yo espero que salga toda la verdad y todos los que han estado implicados, porque si no, esto de señalar al de al lado pues es bastante fácil, pero no resuelve nada. Entonces, cuando hay muchas personas implicadas, y lo que tiene que hacer es ponerse negro sobre blanco y resolver estas situaciones y poner mecanismos para que no puedan suceder, porque da la sensación de que hay funcionarios, hay mucha gente que tramita expedientes, pero esto sigue sucediendo. Va a haber alguna que otra sorpresa, y ojito, que no se queda solamente en la Comunidad de Canarias, que otras comunidades autónomas también, algunos de sus miembros implicados en esta trama. Supuestamente se hablaba de otros 12 o 13 diputados, pero bueno, dejemos que actúe la justicia, que se investiguen, que se depuren responsabilidades, que tenga que caer quien tenga que caer, y por supuesto que se establezcan mecanismos, aunque yo soy bastante escéptico respecto de lo mismo, porque al fin y al cabo no dejan de ser personas, y una vez establecidos los mecanismos, pues evidentemente ya se buscarían los medios para evitar el control de los mismos. En este sentido, yo a lo mejor soy más partidario no ya de Montesquieu, sino de Hobbes. O sea, directamente estas conductas de las personas yo creo que son algo que es amoral, que cualquier persona éticamente, sobre todo en el caso del diputado Tío Berni o demás, encima estaba en una comisión antifraude a la par que estaba realizado en esos pingües beneficios, pero a mí lo que sí que ya no tanto los políticos, que también, pero que un general de la Guardia Civil, alguien que tiene que ha jurado actuar y atacar, bueno, y reprender, sí, pero Roldán no era Guardia Civil, Roldán era político metido a director general de la Guardia Civil, pero un Guardia Civil que ha llegado al generalato, que no es tan sencillo, que es una persona que se le presume que lo que trata de reprender son ese tipo de actuaciones, y que esté metido en el meollo de esa circunstancia, a mí me apena seriamente. Oye, Carlos, y criticábamos a Boris Johnson, por sus macrofiestas durante el confinamiento. Lo teníamos al lado, en casa. Sí. Bueno, pues últimos minutos para charlar con Sonia Rodríguez de asuntos más amables, porque su cartera es muy sufrida, ¿no? Porque se centra muchas veces en los más vulnerables, pero tenemos que hablar de las ayudas de urgencia social, que ya podemos hacer balance, Sonia. Sí, he presentado la memoria recientemente de las ayudas del año 22, y bueno, pues para aquellos que no conocéis, las ayudas de urgencia social son unas ayudas muy especiales, porque no tienen una convocatoria concreta a la que haya que concurrir, son unas ayudas con las que cuenta el municipio a lo largo del año, y que las personas más vulnerables, las que tienen menos recursos económicos, cuando sufren un determinado suceso en sus vidas, o porque simplemente los ingresos son tan escasos que no les permiten llegar a fin de mes, por así decirlo, pues pueden acudir a su trabajadora social para que, analizando el caso y con otras medidas siempre de intervención en el caso, pues pueda decidir si la persona se le puede ayudar con una ayuda de urgencia social o no. La principal conclusión en este año 22 es que volvemos un poco a la normalidad en cuanto al importe del total de las ayudas concedidas, alrededor de 600.000 euros,
igual que en el año pasado y en el 19. Únicamente en el año 2020 superamos el 1 millón de euros en ayuda, porque en esos primeros meses de la pandemia, cuando todavía, os acordáis que estaba la administración bloqueada, no llegaban los ERES, la gente sufría mucho, pues el ayuntamiento hizo ahí el resto y pudimos ayudar a mucha gente, tuvimos que ayudar a mucha gente, una convocatoria extraordinaria, por así decirlo. Y sin embargo este año pues tenemos las mismas ayudas que en el 21. En cuanto al dinero consumido, por así decirlo, sí bien es cierto que hay menos solicitudes. Creemos que hay familias que bueno, pues han encontrado la vía a través de un trabajo normalizado y un trabajo estable, que es la única forma de salir de este círculo muchas veces. Pero por otro lado las cuantías son más amplias, concedidas a las familias, porque bueno, pues como hemos hablado, ¿no?, de la inflación y de las necesidades energéticas y otro tipo de gastos que ha habido este año, que se han incrementado también los alquileres. Muchas ayudas de urgencia social van destinadas a alquileres y a suministros energéticos. Pues eso ha provocado que las ayudas hayan tenido que ser más altas en cuantía, pero con menos familias que hayan solicitado esa ayuda. Y me llama la atención que el 26% de estas ayudas han ido destinadas a la zona sur de la capital. Sí, el 26% de las solicitudes provienen de los CEA situados en la zona de San Pedro y San Felices y San Julián. El 26%, o sea que es una cuarta parte de las ayudas solicitadas. Es verdad que en determinadas zonas de esos barrios pues hay viviendas bastante antiguas y bueno, pues los alquileres también son los más bajos en esa zona de la ciudad. Y bueno, pues el empobrecimiento de esas familias es mayor y recurren en mayor medida. Y también otra de las tendencias que estamos observando lentamente, pero progresivamente a lo largo del tiempo, es que en la zona de Gamonal también cada vez hay más solicitudes de ayuda que antes no había, antes había en menor medida, y estamos observando que cada año hay más solicitudes, no solo en la zona, no solo referidas a habitantes de la barriada Inmaculada, que podíamos pensar que es la zona a lo mejor con personas con menos rentas, con rentas más bajas, sino de Gamonal en general. Entonces, bueno, pues las ayudas de urgencia social es verdad que pueden ser un elemento de diagnóstico interesante de cara a las dificultades que pasan en determinados barrios y en determinadas zonas de la ciudad. Brevemente, Sonia, que tenemos poco tiempo ya, ¿qué es lo que más trabajo te ha dado durante esta legislatura a punto de terminar al frente de esta concejalía? Bueno, yo diría que lo más intenso ha sido la pandemia. Los primeros meses de la pandemia han sido bastante impactantes, ¿no? Porque en esos momentos cerraron todas las administraciones públicas. Las únicas que manteníamos, digamos, el contacto con la ciudadanía eran los CEAS, a través de los servicios sociales municipales, que manteníamos ese hilo telefónico con las familias, que los iban contando y narrando las circunstancias que iban pasando, las dificultades que iban pasando. Activamos todos los mecanismos de urgencia posibles para poder hacer las ayudas, llegar a las ayudas lo más rápido posible. Y luego pues las situaciones dramáticas que día a día íbamos viviendo en esas primeras semanas, y el momento de incertidumbre, ¿no?, de cómo organizarte, cómo organizar un equipo para que las personas tengan ese hilo telefónico y puedan llamar, mandar los datos por WhatsApp. Bueno, ese funcionamiento fue extremadamente complicado, pero bueno, yo creo que superamos en el municipio de Burgos muy bien con los medios que teníamos a disposición de los ciudadanos. Y también me imagino que ha sido complicado, ¿no?, la huelga de trabajadoras sociales. Te lo digo porque en este espacio en 2 ocasiones las hemos tenido aquí, les hemos dado voz para que se expresaran. ¿Ha habido acuerdo finalmente? No ha habido acuerdo, ¿no? Porque bueno, vamos a ver, yo creo que a lo largo de este mandato las trabajadoras sociales ya llevan muchos años con unas reivindicaciones de su puesto de trabajo, no solo en el Ayuntamiento de Burgos sino en general, ¿no? Una defensa del reconocimiento al duro trabajo que realizan, que no solo es gestión de solicitudes, sino que es un trabajo efectivamente
que va mucho más allá, que trabajan por la inserción de las personas, que además se va complejizando con el tiempo y que resulta muy estresante porque las personas que acuden a ellas pues están en una situación de necesidad. Por parte del Ayuntamiento se ha tendido la mano desde el primer momento. Yo creo que hemos atendido las peticiones que han hecho. De hecho, que cuando hicieron la huelga yo manifesté que no había motivos aparentes para realizarla, porque estaba el compromiso del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, de incluir 8 nuevas plazas en la relación de puestos de trabajo, que así se ha hecho cuando se ha aprobado la nueva relación de puestos de trabajo, de hacer una valoración de sus puestos de trabajo, que se hizo esa valoración de sus puestos de trabajo, de incrementar el número de trabajadoras sociales, que se ha incrementado en 5 en el año 2020. Entonces, es verdad que también ellas parten de una situación de sentirse poco reconocidas en el importante aquí, trabajo que realizan, y en eso tienen razón, porque bueno, el asistente social, no sé, el trabajo integral que hacen con las familias y con las personas, las trabajadoras sociales, va mucho más allá de lo que la gente se imagina. Pues una última cuestión, Sonia, porque también hemos dado aquí en varias ocasiones voz a la plataforma de afectados por la hipoteca. En una de las últimas intervenciones de su portavoz, de Julio de Aceras, nos decía que no hay un plan en Burgos de vivienda municipal, lo que hay es un parque municipal de viviendas que tienen abandonado y sin gestionar. De las 6 viviendas vacías que habían entregado 3 después de un año, y supone que ellos tenían que dar de alta suministros y luego las familias cambiar la titularidad, pues se las han dado sin luz, ni agua, ni gas, no han gestionado ayudas urgentes, la mayoría son mujeres solas con 3-4 hijos. ¿Tan desastroso es este plan? A ver, el Ayuntamiento efectivamente desde hace muchísimos años no tiene un plan municipal de vivienda. Yo creo que hace como 25 años. Un plan municipal de vivienda es una estrategia que va mucho más allá de nuestro parque municipal de vivienda, que en realidad son 29 viviendas se denomina así, pero son 29 viviendas puestas a disposición de familias en procesos de desahucio, ¿no? Que es a lo que se refiere sí. Este escrito. Un plan municipal de vivienda tiene que ser muchísimo más ambicioso, impactar directamente en la vivienda y crear vivienda pública en alquiler, accesible, en número suficiente y ayudas suficientes pues, a la rehabilitación, a determinadas estrategias que den un vuelco a la política de vivienda, porque 29 viviendas no dan un vuelco a la política de viviendas, y yo en eso estoy de acuerdo con la PA. Y de hecho estamos trabajando en eso. El plan municipal casi, si no se ha llegado a producir antes, es porque parece que lo tiene que hacer servicios sociales, y no es una estrategia de servicios sociales, no es una estrategia solo para personas vulnerables, es una estrategia de ciudad, y desde mi punto de vista es una estrategia de planeamiento y urbanismo, y ahora desde allí, desde ese área es donde se está diseñando efectivamente un plan municipal en condiciones para toda la población, jóvenes que tienen dificultad en el acceso a la vivienda, mayores, etcétera. Pues nos tenemos que marchar, Carlos, ya sé que es complicado, pero ¿con qué te quedas de todo lo que nos ha contado Sonia Rodríguez? Bueno, pues yo diría algo que es impopular, pero que creo que lo voy a decir, y es que cada administración tiene una serie de actividades que son propias y otras que son impropias, y nosotros cedemos nuestra autonomía y nuestra capacidad de decisión a cada administración en aquello que le compete, y yo creo que hay parte de las cosas que ha hecho que son muy necesarias, pero son propias del Ayuntamiento. Entonces, con nuestros impuestos el Ayuntamiento debe hacer aquello que le hemos pedido que haga, y el resto de las administraciones que deben hacerlo, deben hacer cada una lo que le damos y los impuestos que les cedemos, y lo que no puede ser es hacer por buenismo político, hacer cosas que a uno no le competen. José Antonio, telegráficamente, por favor, 10 segundos. La necesidad de un plan municipal de vivienda. Bien, perfecto. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Soy con Carlos Alonso de Linaje y José Antonio López Rodríguez. Mil gracias, como siempre, que descanséis. Gracias. Y nos ha invitado hoy la concejala de Servicios Sociales y ex colaboradora de este programa, que me gusta mucho remarcarlo, Sonia Rodríguez. Mil gracias, Sonia. Ha sido un placer recibirte, como siempre. Gracias, Rafa. A divertirte. 2 minutillos y vamos con el pronóstico del tiempo. Mañana no es que vaya a ser la pera limonera, pero algo mejor va a hacer. Ahora se lo cuento.
Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para la previsión del tiempo. Daniel Angulo, buenas noches. ¿Cómo nos viene marzo? Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues ya queda poco para despedir a este loco mes de febrero y dar la bienvenida a Marza. Eso se hará con el clásico y tradicional canto de las marzas en muchas localidades de nuestra provincia, incluida la capital. ¿Y cómo va a llegar marzo? Pues va a llegar este año con frío. La verdad es que marzo ya es un mes en el que ponemos esperanzas de la llegada de la primavera. Meteorológicamente hablando, comienza mañana, precisamente 1 de marzo, pero astronómicamente llegará el próximo día 20 de marzo a las 10:30 de la noche aproximadamente. Para mañana vamos a tener menos frío, menos viento, y eso va a hacer que las sensaciones térmicas no sean de tan intenso frío como lo que hemos tenido hoy o como lo que tuvimos ayer. Vamos a mirar el mapa previsto para mañana a mediodía. El anticiclón, este anticiclón que al estar en el norte nos sigue mandando el aire del continente, el aire polar, y mañana tenemos, como vemos, una línea de inestabilidad. ¿Por qué? Pues vamos a mirar en el mapa de capas altas de la atmósfera. Pues aquí vemos una pequeña gota de aire frío polar. Vemos que la borrasca se va a quedar aislada, pero esa pequeña gota de aire frío va a producir nevadas, no en el este ni en las Baleares, sino mañana en zonas del noroeste y también algo en nuestra provincia. En resumen, mañana menos viento, menos sensación de frío, pero posibilidad de nevadas, sobre todo a primeras horas débiles, especialmente en el norte y noroeste. Luego ya la tendencia durante el día será a remitir. A partir del jueves ya empiezan a subir las temperaturas y ya tendremos días de tiempo más normal para esta época del año, sobre todo el fin de semana. Gracias Daniel, hasta mañana. Y esta noche, como cada último día de febrero, en este mismo instante se están cantando las marzas en las plazas de nuestros pueblos y ciudades, despidiendo el invierno y dando la bienvenida a la primavera. En el Colegio de la Sagrada Familia se han adelantado un poco y las han cantado a primera hora de la tarde, como vienen haciendo desde hace 25 años. 25 años cantando las marzas y desde el 2017 ha cubierto, pero antaño mirábamos mucho al cielo a ver si se podía cantar o no se podía cantar y nunca ha fallado. Hemos podido cantar con frío, con nieve, pero hemos podido cantar. El primer truco para educar en cualquier cosa es que tú muestres ilusión. Si tú pones emoción y tú pones ilusión, los niños la captan perfectamente. Entonces, lo que pretendemos son los profes de música en cada clase. Cuando empieza ya febrero empezamos a retomar las marzas, les inculcamos mucho el sentimiento de pertenencia. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren, aquí estaremos mañana a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.